Gracias, presidente. Bueno, hoy, en esta sesión tan importante, yo quiero referirme en dos sentidos. Uno de ellos, reafirmar los principios institucionales que merece la justicia argentina. Y en segundo lugar, denunciar un proceso ininterrumpido de errores y flaquezas en la forma de llevar adelante un proceso tan importante como este. Permítanme irme muy lejos en la historia de la humanidad. Una gran diferencia que tiene el ser humano con los animales tiene que ver con la posibilidad de tener creaciones imaginarias, narrar historias y crear creaciones ficticias. Esas creaciones ficticias, los otros seres humanos, si la creen, pasa a ser una posible realidad. Así, el ser humano pudo lograr convivir, pudo lograr dominar el mundo, y a partir de ahí, esas creaciones muchas veces terminaron siendo creaciones de religiones, mitos, leyendas, también gobiernos. Y esto tiene que ver con algo muy importante, porque también en la historia de la humanidad, para darnos una organización y poder convivir, necesitamos creer en ficciones de naturaleza jurídica. Esas ficciones de naturaleza jurídica son las que fueron dando la posibilidad de organizarnos, de respetarnos y ponernos límites. Así fue que también pudimos lograr avanzar con distintas formas de organizarnos y también hemos pasado por imperios, monarquías, hasta poder lograr la República, que fue una victoria justamente ante los abusos de los poderes que gobernaban en ese momento. Y más aún, con la democracia, lo que hizo los individuos, el ser humano, fue la posibilidad de tener democracia, significa gobierno del pueblo. Entonces, me parece que el hilo conductor a lo largo de toda la historia tiene que ver con un principio fundamental que es la confianza. Cuando nosotros creamos esas ficciones jurídicas para poder organizarnos, necesariamente tenemos que confiar. De lo contrario, se genera el caos, la indiferencia y la imposibilidad de poder vivir en paz. ¿Por qué hago esta introducción? Porque sin lugar a dudas hay una afectación muy importante que es la que estamos viviendo hoy, que es la confianza pública. La confianza pública en las instituciones de la democracia, las que decidimos que sean las que nos gobiernen a través de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución, que también la decidimos nosotros, votamos a nuestros representantes para que la escriban. Y en esa Constitución decidimos vivir en república, una república que tiene contrapesos, poderes de contrapesos, poder ejecutivo, judicial, legislativo. En esa Constitución decidimos que hay una forma compleja de resolver las elecciones, en algunos casos por el voto y en otros casos, como el Poder Judicial, decidimos que tienen que afectar a dos poderes. Uno que propone y otro que acuerda. Es una forma compleja, que su complejidad estoy tratando de resumir porque acá se habló mucho del tema constitucional y de muchas formas en las que se tienen que interpretar las normas. Esa cuestión compleja tiene que ver con la necesidad de que el Ejecutivo propone y el Senado de la Nación, por un número agravado de 2/3, resuelve dar acuerdo a la propuesta del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces,
Sabiendo esto y sabiendo interpretar inmediatamente que 2/3 significa que el constitucionalista, el que hizo los trabajos previos para investigar cuál era la forma de los contrapesos, decidió que haya un diálogo, que haya un entendimiento. De ninguna manera se puede pensar que un solo o una sola facción, un solo poder o un solo partido puede tener el 2/3 del Senado para poder aprobar sin tener problemas cada uno de los miembros de la Corte, porque garantiza también el entendimiento, garantiza el estudio pormenorizado de los pliegos, porque necesariamente es importante para que integre uno de los poderes más importantes y columna vertebral de la democracia y las instituciones de nuestra República. Dicen que la confianza es como una institución invisible. ¿Por qué es invisible? Y fundamentalmente también tiene que ver con que es la fundamental y es la trazabilidad de todas las otras. Si no hay confianza, es muy difícil que las otras se den. Nuestra justicia necesariamente tenemos que tener la posibilidad de que se nombren jueces y que permitan dar confianza a la ciudadanía. Haciendo esta introducción y este análisis, quiero ir hacia lo otro que quería decir en este momento y afirmar. Si yo, Poder Ejecutivo, sé perfectamente que para lograr el acuerdo de los jueces propuestos necesito 2/3 y tengo que dialogar y acordar para poder resolver esa situación, como mínimo, se me viene a la cabeza que lo primero que tengo que hacer es dialogar y encontrar consenso antes de enviar los pliegos. Lo hubiera hecho. Me acuerdo incluso cuando mandaron los pliegos, comencé a preguntar a los presidentes de los otros bloques si alguien le había llamado para preguntar si los perfiles, lo propuesto, se había consultado con alguien. Miren, creo que hasta ni siquiera lo de la Libertad Avanza sabían de los pliegos que se enviaban. Así comenzamos este proceso, como un cachetazo. Segundo paso, mandaron los pliegos. ¿Qué se supone? Se abre el diálogo, por lo menos para ver qué entendimiento, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si los perfiles son los que se pretenden para nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tampoco hubo diálogo. Se inició el proceso fue rápido, fue coordinado. Hoy volvió a explicar, después de que lo explicó el otro día en la comisión, la presidenta de la Comisión de Acuerdos, se dio todo el proceso, las audiencias. Y era cada vez más evidente que no se daban las condiciones necesarias para que haya un acuerdo y se veía que los números todavía estaban difíciles de resolver. Ahí vino la demora de la posibilidad de que haya dictámenes. Bueno, por fin aparece un dictamen en el que se propone el acuerdo de uno de ellos. Este Senado no solamente fue diligente en la forma de llevar adelante el proceso de los pliegos, sino que también se aprestó en las sesiones extraordinarias a tratar el pliego que tenía dictamen. Por lo tanto, no es plausible alegar que el Senado se demoró en tratar estos pliegos. Para mí, acá hubo un trabajo de diálogo incluso interno dentro de los senadores para tratar de ver cómo estábamos para poder avanzar y sin embargo no se pudo lograr. Y hoy me acordaba y nos recordábamos en la labor que volvimos a plantear al Ejecutivo en plena labor si querían ver la posibilidad de aplazar el tratamiento en extraordinaria mientras dialogábamos qué justicia queríamos.
esto no, porque la verdad, resolver los problemas institucionales de la justicia no se circunscribe a 2 jueces de la Corte. Estamos mucho más complicados que eso. Recién varios lo decían. Y por ahí quiero dejar a salvo consejo de la magistratura que el año pasado envió 100 ternas al Ejecutivo para que lo tengan para elegir y enviar a este Senado. Entonces, y creo que tomamos la decisión entre todos en la labor de suspender la sesión en extraordinaria para un poco proteger a las 2 personas que nos merecen el mayor de los respetos las propuestas, y también casi veo una actitud concedente hacia el Ejecutivo para que pueda verificar la posibilidad de iniciar un proceso de diálogo. ¿Cuál fue la respuesta a esto? La designación por decreto en comisión a los 2 miembros de la Corte. Entonces, ¿qué quiere decir esto, digamos? Es que si no me lo tratan, yo los pongo por decreto. Parece ser más una actitud de querer demostrar que puedo interpretar la Constitución a mi modo y puedo seguir para adelante. Bueno, ya dijimos varias cosas de los decretos de necesidad de urgencia que también tienen la misma concepción. Y la verdad que estoy convencido que nosotros no podemos discutir la constitucionalidad del decreto, podemos obviamente rechazarlo desde el punto de vista de una cuestión que sin lugar a duda termina siendo una victoria a lo pírrica, digamos, porque el gobierno cree ganar una batalla poniendo a los jueces en comisión cuando en realidad afecta en forma contundente la institucionalidad de la justicia. Entonces, quiere ganar por un lado y termina perdiendo un montón por el otro, que sin lugar a dudas, no tengo ninguna duda, que está afectando directamente hoy a la economía argentina. Porque uno cuando habla con los inversores, con los embajadores, con la gente que tiene intenciones de invertir en la Argentina, dice, perfecto, la macro va bien, estamos yendo hacia el camino de que no haya inflación, desequilibrio fiscal. Pero ¿qué garantías institucionales tenemos cuando se hace cosas a la atropellada pensando que tirando el poder encima vamos a poder lograr objetivos? Como que el fin justifica los medios. Lo peor del caso es que no sabemos ni cuáles son los fines, no tenemos ni siquiera el presupuesto para saber cuáles son los fines. Entonces, sinceramente estamos embrollados porque a la reacción del decreto de designación de los jueces en comisión sobrevino una reunión de comisión de acuerdo y se presentaron 2 dictámenes que son un mamarracho jurídico, discúlpenme, pero fundamentan una cosa y tienen una resolución de otra cosa. Fundamentan un rechazo y después dicen hay que aprobar aconsejamos dar acuerdo a este juez. Inédito, eso sí que es inédito. Digo que da para mucha tela para cortar jurídicamente esos dictámenes. Al simple hecho de decir, lo tenemos que liquidar a los 2. Bueno, sinceramente, la sociedad debe estar mirando espantada cómo vapuleamos las instituciones, cómo nos ponemos en la mira de hacer lo que nos conviene o lo que la fuerza de nuestros deseos políticos nos quieren llevar a la práctica. La verdad que todos tenemos que hacernos cargo de todo este proceso. Por supuesto, y lo vengo diciendo, el Ejecutivo tiene mayor porcentaje. Y hoy, decíamos de nuestro bloque, si hay sesión vamos a estar.
Si hay sesión, vamos a sesionar. Pero, ¿por qué? Porque la verdad que es necesario ponerle un fin a este proceso de errores que generan un gran fracaso de la política para sostener nuestras instituciones. Ahí quiero dar dos cuestiones que quiero mencionar que tienen que ver con nuestra posición política. Una, que hoy ya lo decía la senadora Tagliaferri, lo más probable es que hoy haya un resultado contundente. Estamos convencidos que ese casi 60% de mujeres que existen en la justicia, que solamente un 27% acceden a cargos de nivel alto, tiene que merecer una representación mejor. La verdad que nos hubiese gustado que sean 2 mujeres las que se propongan. Porque sin lugar a dudas, la idoneidad está por sobre todas las cosas. Pero en segundo lugar, estoy convencido que hay mujeres sumamente preparadas e idóneas para poder ocupar los cargos de la Corte. Y en segundo lugar, podemos aprender un poquito de aquellos que tuvieron la grandeza en nuestra República, como el doctor Alfonsín cuando asumió la presidencia, de convocar a la oposición para integrar a la Corte. Incluso con su con su adversario político del momento, del 83, Ítalo Luder, candidato a presidente del peronismo. Lo convocó para formar parte de la Corte, porque no tiene nada que esconder, porque sabía que iba a hacer bien las cosas. ¿Cómo cambiamos tanto en estos 40 años de democracia? Por eso vamos a apelar a la necesidad del diálogo, a la necesidad de que esto sea una bisagra de un punto y aparte y que podamos sentarnos a dialogar. Que si el gobierno realmente quiere mejorar la justicia, acá estamos para discutirla, pero que mande los pliegos para cubrir las 222 vacantes que existen. Que mande la lista de los conjueces de la Corte, que, dicho sea de paso, tiene que ver con un decreto que se lo firma en esa semana de receso, alegando urgencia, cuando la misma Corte le dijo en noviembre que podía funcionar con 3 miembros y que no había problema, no había urgencia y que con los conjueces se podía integrar. Con lo cual queda más que evidente que fue solamente una cuestión de imponer el poder por el poder mismo. Si quiere mejorar la justicia, que mande un presupuesto que nos permita avisorar allí que vamos a tener la posibilidad de invertir en toda la infraestructura que necesita el Poder Judicial, en la capacitación y en poner en condiciones, fundamentalmente para poder aplicar los nuevos procedimientos penales que hacen falta a lo largo y a lo ancho del país, para poder hacer de nuestra justicia mucho más efectiva, que a su vez al ser más efectiva le va a dar la posibilidad de ser más eficiente y por lo tanto va a tener más justeza y va a tener la posibilidad de que haya más confianza pública. Entonces, si realmente quiere mejorar la justicia, aquí vamos a estar para dialogar, para cubrir incluso las vacantes que hacen falta en la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo. No sé si hace falta o no, llamémoslo a la gente de la justicia, llamémosle a los profesionales del derecho, digámosle a todos qué quieren discutir en la ampliación de la Corte. Bueno, no sé si es el momento, hablemos, pongamos todo para tratar de dialogar. Pero también por todo esto, y sin entrar a analizar las condiciones de idoneidad de los candidatos propuestos, por este fracaso que ha sido este entuerto en la forma que se han manejado las cuestiones, es que
el bloque de la Unión Cívica Radical, en su mayoría, va a rechazar ambos pliegos en esta sesión. Porque lo que tiene que ganar la confianza, tienen que ganar las instituciones, y tenemos que tener el valor de una vez por todas para que pensemos en que el fortalecimiento de nuestras instituciones son un pilar fundamental para el crecimiento de nuestra Argentina. Muchas gracias, señor presidente.